Era una mañana temprana de viernes, 2 días antes del Día de las Madres. Cuando me senté a la mesa de la cocina con una taza de café y un florero pequeño con tulipanes de mi jardín, el aire olía ligeramente a lluvia. Y pensé en cómo, en años pasados, este fin de semana siempre había sido un torbellino cálido de tarjetas, flores y la risa de Aitana llenando la casa. Desbloqueé mi teléfono y escribí un mensaje corto. Hola, Aitana. Solo checando. Haremos algo especial el domingo. Llevo el postre. Sonreí al enviarlo, imaginando su respuesta, tal vez sugiriendo un brunch o un paseo hasta la playa en Acapulco. La respuesta llegó tan rápido que mi teléfono apenas tuvo tiempo de oscurecerse. Ups, se nos olvidó decírtelo. Acabo de invitar a mi suegra. Solo los que de verdad importan. ¿Sabes? Lo leí una vez, 2, una tercera. Mi estómago se apretó. El calor subiéndome al rostro. Solo los que de verdad importan. Me quedé mirando esas palabras hasta que se emborronaron. No estaba bromeando. No había guiño, ni frase suavizante para quitar el ardor. La taza se sentía pesada en mis manos, así que la puse con cuidado, temiendo que se me cayera. Siempre supe que Aitana y su suegra eran cercanas. Eso no era el problema. El problema era que mi propia hija acababa de decirme, en los términos más claros posibles, que yo no formaba parte del círculo que ella valoraba. Afuera, la lluvia arreció, golpeteando contra la ventana. Podía ver el arbusto de bugambilla que Teodoro y yo plantamos hace décadas. Ahora en plena flor, ajeno al hecho de que la familia que había sombreando ya no estaba intacta. Pensé en llamarla, pedirle que explicara, pero la garganta se me cerró. En cambio, me quedé allí en la cocina tenuemente iluminada, escuchando la lluvia y sintiendo algo más frío asentándose en mi pecho. No era solo dolor, era un darme cuenta, como cuando te cae el 20. Esto no era un desliz o un malentendido, era una decisión. Y yo necesitaba decidir qué hacer después. El Día de las Madres amaneció gris y fresco. De esos mañanas que antes olían a hot cakes y miel, cuando Aitana aún era una niña chiquita. Desperté en silencio. Ninguna llamada. Ningún toque en la puerta. Ningún ruido en la cocina. El aire en la casa se sentía quieto, intocado, como si fuera cualquier otro domingo. Preparé una olla de café y me senté en la misma mesa donde, años atrás, Aitana entraba saltando, cargando una charola que apenas podía sostener, huevos revueltos, pan tostado quemado, una margarita torcida del jardín en un vaso de jugo. Me entregaba una tarjeta llena de corazones brillantes en crayón y su garabato desordenado: te quiero, mamá, este año. No había nada más que el tic-tac constante del reloj de la cocina. Intenté no revisar mi teléfono, pero la pantalla se iluminó de todos modos. Ningún mensaje de Aitana. Había sido así por un tiempo ya. Siempre estaba ocupada. Siempre quería llamarte. Cuando hablábamos, mencionaba a su suegra a menudo. Qué estilosa era. Qué moderna. Cómo simplemente lo entiende de maneras que yo aparentemente no. Pequeños comentarios se habían colado con el tiempo. Cómo mi ropa era un poquito anticuada. Cómo yo seguía cocinando como en los 80, inofensivos en la superficie, pero cada uno iba picando algo que no podía nombrar del todo. Y luego estaban las invitaciones que nunca llegaban, fiestas de cumpleaños, cenas navideñas, salidas familiares de las que me enteraba después. Siempre una excusa se les olvidó. Fue de último minuto. Pensaron que yo estaría ocupada, pero olvidarme en el Día de las Madres, eso no era un descuido, era una elección. Tomé otro sorbo de café, el amargor asentándose en mi lengua. Si Aitana quería dejar claro que yo ya no era parte de su círculo íntimo, lo había logrado. La pregunta ahora era si yo estaba dispuesta a seguir parada afuera de la puerta, esperando a que la abriera. La quietud del día hacía imposible ignorar los recuerdos que se tejían en mi mente. Cada uno una pequeña advertencia que había ignorado como si nada. Había empezado sutilmente. Pasaba una semana sin saber de Aitana. Luego 2, cuando yo llamaba. Sonaba distraída,
como si la hubiera agarrado en medio de algo más importante. «Ay, quería llamarte», decía, pero el calor en su voz se había diluido. Luego vinieron los comentarios, metidos con una sonrisa. «¿Te ves cansada últimamente? Mamá, ¿estás segura de que lo recuerdas bien?» Al principio, me reía. Todo el mundo olvida cositas de vez en cuando, pero con el tiempo, noté cómo me corregía rápido delante de otros, cómo su esposo metía la cucharada con una mirada cómplice, como si mi supuesta olvidadiza fuera un chiste compartido entre ellos. La primera grieta real vino el diciembre pasado. Esperaba la Navidad en mi casa, como siempre, una semana antes. Aitana mencionó que la harían sencilla ese año. Solo ellos dos con su familia, sin explicación, sin invitación. Me dije que estaba bien, que las parejas jóvenes necesitan sus propias tradiciones. Pero la verdad era que se sentía como una puerta cerrándose despacito. Y luego, el día de Acción de Gracias pasado, estaba en el comedor, recogiendo platos, cuando oí voces bajas en la cocina, Aitana y su esposo, cabezas juntas, hablando rápido, en el momento en que entré. Se enderezaron, su conversación disolviéndose en plática forzada sobre la salsa de arándanos. Recuerdo la mirada que intercambiaron, rápida y filosa, antes de que desapareciera, sentada ahora en mi mesa de la cocina. Podía ver todo por lo que era, no momentos aislados, sino un patrón, un cambio lento, deliberado, cada elección poniéndome un poquito más lejos. El Día de las Madres no era el comienzo, era la culminación, y cuanto más lo pensaba, más segura estaba de que algo más profundo lo impulsaba, algo que necesitaba descubrir antes de que me sacara por completo. Para el lunes por la mañana, había pasado del dolor a algo más firme, determinación. Si Aitana me estaba sacando de su vida, necesitaba entender exactamente de qué pensaba que se estaba alejando. Saqué la carpeta gruesa de cuero del escritorio en mi estudio, la que había usado por décadas para guardar todos los documentos importantes en un solo lugar. Hojeando las fundas de plástico, encontré primero la escritura de la casa. Mis padres me la habían dejado en limpio, sin hipoteca, sin banco de por medio. Había estado a mi nombre solo desde el día que me la pasaron, y por buena razón, nuestro abogado familiar había aconsejado mantenerla separada por motivos fiscales. Luego, vinieron los estados de cuenta del banco, cada uno un registro callado de años de ahorro cuidadoso. Podía rastrear la historia en esos números, los años que trabajé en consultorías extras después de jubilarme temprano, las ganancias de inversiones de los fondos mutuos que empecé en mis 30, los certificados de depósito que maduraron justo cuando llegaban las cuentas de colegiatura, la colegiatura de Aitana, pagada en pleno, sin préstamos, su boda, catering, vestido, flores, todo cubierto por mis cuentas, el enganche para la casita estilo colonial que ella y su esposo viven ahora, mi herencia otra vez, sacada de un portafolio que había cultivado por décadas como un jardín. Y no eran solo los momentos grandes, cuando su techo necesitaba reparación. Yo escribí el cheque, cuando quisieron un carro más nuevo antes de que llegara el bebé, aunque ese bebé nunca llegó. Yo firmé como aval. Lo hice porque eso es lo que hace la familia, al menos, lo que yo creía que la familia debía hacer. Cerré la carpeta y me recosté, mis dedos presionados juntos. Me preguntaba si Aitana alguna vez había considerado de verdad de dónde venía su seguridad. Pensaba que la comodidad era automática, que simplemente aparecía, sin ataduras a los años de planeación y sacrificio detrás. O lo sabía y simplemente ya no le importaba. De cualquier modo, los hechos eran claros, ella podría querer borrarme del cuadro. Pero el marco que sostenía su vida seguía siendo mío. Cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de que necesitaba saber exactamente dónde estaba todo y quién. Si alguien había intentado tocarlo, eso significaba llamar a Hernán. Llamé a Hernán Valdés a primera hora del martes por la mañana. Había sido mi asesor financiero por casi 15 años. A través de bajas y recuperaciones del mercado,
a través del crecimiento lento y constante de todo por lo que había trabajado. Cuando contestó, su voz llevaba esa mezcla familiar de calidez y cautela. Rosalba, hace tiempo que no hablamos. ¿Qué puedo hacer por ti? Quiero una revisión completa, dije, cada cuenta, cada inversión, cada beneficiario. Hoy, si es posible. Hubo una pausa en la línea, papeles moviéndose de fondo. Claro que podemos hacerlo, pero antes de entrar en los números, hay algo que creo que debes saber. La forma en que dudó me puso los hombros tensos. Hace unas 3 semanas, continuó, alguien contactó mi oficina pidiendo agregar 2 nombres nuevos a ciertas cuentas. Aitana Mendoza y su esposo. La persona que llamó decía que habías estado teniendo algunos problemas de memoria y que sería prudente tener supervisión extra. Las palabras me golpearon como agua helada. Problemas de memoria. ¿Quién hizo esa petición? Pregunté. Mi voz más filosa de lo que pretendía. Fue Aitana misma, dijo Hernán con cuidado. No estaba autorizada para hacer cambios, por supuesto, pero fue insistente. Rechazamos y notificamos al departamento de cumplimiento, pero asumí que lo sabías. Cerré los ojos por un momento, estabilizando mi respiración. No lo sabía. Y ahora, el desaire del Día de las Madres parecía menos como crueldad aislada y más como parte de un plan. Envíame la lista, dije finalmente. Todo lo que tenemos, lo que está a mi nombre y lo que es conjunto. Lo quiero antes del mediodía. Esa noche, me senté en mi escritorio con el reporte de Hernán extendido frente a mí. Uno por uno. Moví fondos de cuentas conjuntas a nuevas solo a mi nombre. Cambié contraseñas en línea. Actualicé preguntas de seguridad. Y rebosé cada dispositivo ligado que no reconocía. Cerré tarjetas de crédito que habían usado por conveniencia y puse alertas para cualquier intento futuro de acceso, para cuando terminé. La casa estaba oscura, mi café frío y mis manos firmes otra vez. Aitana pensaba que se estaba posicionando para el control. Todo lo que había hecho era recordarme exactamente cuánto de él aún tenía yo. Por 3 días, Aitana no llamó, ni una palabra, ni un mensaje para cualquiera más. Podría haber parecido la distancia que ella quería, para mí. Se sentía como el peso quieto en el aire antes de que rompa una tormenta. Usé esa quietud bien. La mañana después de cerrar las cuentas conjuntas, manejé a la oficina de mi abogada. Pilar había manejado mi planeación patrimonial años atrás, pero esta vez no estaba allí por actualizaciones corteses. Le pedí que sacara mi testamento, y juntas fuimos línea por línea. Hice cambios pequeños pero decisivos, asegurando que ciertos legados saltaran sobre Aitana por completo, a menos que cumpliera condiciones claras que delineé por escrito. De allí, fui al banco. Cada pago automático para facturas del hogar fue redirigido a mis cuentas personales. Confirmé que no existiera cuenta compartida para que nadie metiera mano. Mientras estaba, me reuní con el gerente de seguros, la póliza de la casa, que había listado a Aitana como contacto contingente. Fue actualizada para nombrar a nadie más que a mí. Propiedad sola, autoridad sola, sin espacio para supervisión útil. Tarde esa tarde, la curiosidad me empujó más. Llamé a la compañía hipotecaria de la casa de Aitana, mencionando que estaba considerando ayudarles. La respuesta del representante fue cortés pero directa. La cuenta ya estaba 33 días atrasada. Así que no era solo entitlement. Ya se estaban apoyando en mí sin decirlo en voz alta, esperando que el banco de mamá cubriera el faltante en silencio cuando llegara el momento. Esa noche, me senté en la mesa de la cocina con una copa de vino, escuchando el suave crujido de la casa asentándose a mi alrededor. Por años había creído que la seguridad era un regalo familiar dado libremente. Ahora, empezaba a verla como algo más, palanca. Y Aitana acababa de enseñarme exactamente cuán peligrosa podía ser en las manos equivocadas. Estaba en el jardín, podando la lavanda, cuando mi teléfono vibró en mi bolsillo. La pantalla se iluminó con el nombre de Aitana.
por un momento. Consideré dejarlo ir al buzón, pero la curiosidad ganó. Hola, su voz estaba tensa, cada palabra cortada. Mamá, nuestra tarjeta acaba de ser rechazada. Estamos en el almuerzo. Algo anda mal con el banco. Mantuve mi tono calmado, casi conversacional. No hay nada mal con el banco. Cada cuenta que han usado está cerrada. Hubo una pausa, lo suficientemente larga para imaginarla mirando a través de la mesa con mantel blanco a su suegra, el bochorno subiéndole por el cuello. ¿Por qué harías eso? Estamos sentados aquí y respeto, dije, cortándola. Ese es el precio del acceso y ahorita no puedes pagar ni uno ni el otro. Su respiración se atoró al otro lado. Una inhalación filosa, como si la hubieran cacheteado. Esto es mezquino. No. Aitana. Esto es atrasado. Pude oír un murmullo de fondo. Su esposo, tal vez el mesero, antes de que volviera. Hablaremos de esto después. Por supuesto, dije. Aunque sospecho que has dicho eso antes. El silencio que siguió no estaba vacío. Era pesado. Lleno de todas las cosas que quería decir, pero no podía. No con público. Luego, la línea se cortó. Guardé el teléfono de nuevo en mi bolsillo y volví a la lavanda. El aroma subiendo con cada corte de las tijeras, en algún salón pulido. Aitana estaba explicando a su suegra por qué la cuenta no se pagaba con una tarjeta dorada. La imagen no me trajo alegría, no exactamente, pero sí trajo una claridad que no había sentido en años. Algunas lecciones tenían que sentirse para entenderse, y si Aitana aún no entendía, estaba preparada para enseñársela de nuevo. Era temprano en la tarde cuando oí las puertas del carro azotarse afuera. 3 pares de pasos crujieron por el camino frontal. Y antes de que pudiera cruzar la cocina, la puerta se abrió de golpe. Aitana entró primero, su esposo justo detrás, y luego su suegra, Marisol, siguiéndoles con una mirada mitad presumida, mitad preocupada. Aitana no perdió tiempo. Necesitamos hablar. Esto, lo que has hecho, es más que exagerar. Me quedé junto al mostrador, cruzando los brazos. Lo que he hecho es proteger lo mío. Su esposo habló. Su voz con ese tono calmado pero condescendiente que había oído demasiadas veces. Estás haciendo de esto algo más grande de lo necesario. Es controlador, Rosalba. Solo queremos ayudar a manejar las cosas para que no te agobies. Saqué una carpeta del mostrador y la deslicé por la mesa hacia ellos. 70% de los activos que han disfrutado todos estos años están a mi nombre solo. La casa en la que estamos, mía, pagada mucho antes de que te casaras. Aitana. Y ese carro que manejan comprado de mi cuenta, sin mi consentimiento informado. Los ojos de Aitana se entrecerraron. Sabía que me lo echarías en cara. Me has asfixiado toda mi vida, siempre queriendo ser parte de cada decisión, cada plan. Estoy casada ahora. No puedes seguir actuando como si aún fuera tu niñita. Tomé aire, manteniendo mi voz firme. Tienes razón en una cosa. Me he aferrado demasiado. Quería ser parte de tu vida de maneras en las que tal vez debí retroceder antes, por un segundo. La vi suavizarse, pero seguí. Pero hay una diferencia entre poner límites y sacar a alguien a través de mentiras y manipulación. No hablaste conmigo sobre espacio, solo lo tomaste. Y lo hiciste mientras te servías de mi dinero. Marisol se movió incómoda, pero no dijo nada. Aitana cruzó los brazos. ¿Y ahora qué? Nos cortas por completo. La miré a los ojos. Querías independencia, la tendrás. Financiera, emocional, toda. Pero independencia significa vivir dentro de tus medios, en tus términos, no los míos. La mandíbula de su esposo se tensó, pero ninguno habló. El aire en la cocina se sentía pesado, como si estuviéramos parados en lados opuestos de algo que no se podía cruzar de nuevo. Y por primera vez, no tenía miedo de lo que eso pudiera significar. Moví la carpeta de nuevo hacia mí. La cerré y descansé mis manos encima. Aquí es donde estamos, dije. Mi voz baja, pero segura. Tienen 30 días para pagar el dinero del carro.
o ponemos un plan de pago por escrito, con intereses. De este momento en adelante, no habrá cuentas conjuntas, ni tarjetas compartidas, ni regalos financieros. Si alguna vez necesitan ayuda de nuevo, vendrá solo después de que vea respeto consistente. Ni un día antes. La boca de Aitana se abrió como para discutir, pero levanté la mano. Esto no es una discusión. Estos son los términos. Pueden tomarlos o dejarlos. Su esposo la miró. Su expresión tensa. Marisol cambió de peso. Claramente incómoda, pero sin ganas de intervenir. Aitana sacudió la cabeza. Eres increíble. Después de todo lo que he hecho por ti, no pude evitar la risita pequeña que se me escapó. Después de todo lo que has hecho por mí, Aitana, cada paso mayor en tu vida adulta ha sido posible por lo que te he dado. Todo lo que pido ahora es respeto y honestidad. Si eso es demasiado, tal vez este sea el momento correcto para alejarnos el uno del otro. Sus mejillas se sonrojaron. Bien, lo resolveremos sin ti. Se giró bruscamente y se dirigió a la puerta. Su esposo y Marisol siguiéndola. El sonido de la puerta frontal cerrándose resonó por la casa como un martillazo final. Me quedé en la mesa de la cocina por un largo momento, escuchando la quietud repentina, en lugar del dolor familiar que solía seguir nuestras discusiones. Algo más se extendió en mí, ligereza, casi alivio. Había trazado una línea, y por una vez. No me apresuré a borrarla. Me levanté. Recogí la carpeta bajo mi brazo y la llevé de vuelta a mi estudio. Era tiempo de decidir qué venía después, no para ellos, sino para mí, semanas después. Estaba sentada en una mesa desgastada afuera de un café en Puerto Vallarta. El olor a sal y café flotando juntos en el aire fresco de la mañana. Frente a mí estaban dos mujeres que no había visto en años. Viejas amigas que había dejado ir porque siempre estaba demasiado ocupada estando disponible para Aitana. Ahora, yo era la que hacía los planes. Había plantado los macizos de flores con colores que me encantaban, no lo que prefería a alguien más. Me inscribí en una clase de arte para principiantes en el centro comunitario y me encontré esperando con ansias las noches de miércoles con pintura bajo las uñas. Y la semana pasada, había cliqueado confirmar en un boleto a Italia, 3 semanas sola, sin compromisos, sin negociaciones. Tomamos café y hablamos de las mareas, el mejor pay en el pueblo, y nada de consecuencia. Era una delicia, sin tensión, sin caminar sobre cascarones, solo conversación que fluía tan fácil como el océano más allá. Mientras la brisa levantaba el borde del mantel, pensé en el Día de las Madres, el mensaje, la casa vacía, la confrontación en mi cocina. Aitana había intentado hacerme sentir como si fuera nada más que una extra en mi propia vida. Pero en algún punto, entre cerrar puertas y cambiar candados en cuentas bancarias, había encontrado algo más. Yo importaba, no por lo que daba o a quién se lo daba, sino porque finalmente había elegido darme algo a mí misma. Miré al horizonte, donde el sol acababa de romper las nubes, y sentí esa ligereza de nuevo, la que había reemplazado el viejo dolor. No estaba segura de qué contendría el siguiente capítulo de mi vida, pero por primera vez quería escribirlo para mí. Las mañanas en el Cerro de San Miguel tienen un ritmo que no se parece a ningún otro. Esta amaneció fresca y clara, de esas mañanas de octubre en Michoacán que saben a leña quemada y a rocío desde el porche trasero. Veía los nogales aferrándose a sus últimas hojas doradas y los árboles de aguacate que plantó Javier cuando los chicos eran pequeños, cargados de frutos. La vieja casona de adobe detrás de mí crujía con el frío. Cada viga y clavo contando un pedazo de nuestra historia familiar. Javier siempre soñó con este lugar, mucho antes de que pudiéramos pagarlo. Lo compramos con un apretón de manos y una plegaria. Y yo me aferré a él después de que se fue 30 hectáreas de pura terquedad y cariño. Remendé el tejado, lijé los pisos de madera y mantuve los impuestos al día.
Aquí crié a 2 hijos, uno adoptado, otro de mi sangre, haciendo lo mejor para darles raíces. Aunque el mundo pareciera empeñado en desviar nuestro rumbo, estaba recogiendo los últimos geranios del porche cuando sonó el teléfono. El nombre en la pantalla me detuvo en seco: Emiliano. Últimamente. Sus llamadas venían con un nudo en el estómago. «Buenos días», Ma dijo, con una voz suave, casi demasiado. «Buenos días», Emiliano respondí, manteniendo la mía calmada. No perdió el tiempo. «He estado pensando en lo que hablamos. Vender la casa y el terreno nos pondría en buena posición a todos. El proyecto de Paloma y mío está muy a punto de despegar. Solo nos falta el capital». Apreté el teléfono con más fuerza. «Ya te lo dije, Emiliano, la casa no está en venta». Hubo una pausa. Luego, más cortante: «Ma, estás grande para entender sueños como este. El mundo avanza y tú nomás estás sentada en todo ese terreno». Sus palabras dolieron más de lo que esperaba. Dejando un hueco en el pecho, miré hacia el huerto, la luz de la mañana colándose entre las ramas que Javier alguna vez podó. Siguió hablando, pero yo ya no escuchaba. En ese momento, sentí que algo cambiaba pequeño, pero firme como la primera grieta en el hielo antes de que se rompa. Después de que Emiliano colgó, me senté a la mesa de la cocina, con las manos alrededor de una taza que olvidé tomar. Sus palabras resonaban: «Estás grande para entender sueños». No era la primera vez que me decían anticuada, en los años después de que Javier murió. Cargué ese título como medalla. Mantuve esta casa y este terreno a pesar de inviernos que congelaban las tuberías y veranos donde los impuestos parecían una segunda hipoteca. Salté comidas para que los chicos tuvieran más. Acarreé leña hasta que la espalda me gritó. Remendé el tejado sola y lijé pisos hasta que me salieron ampollas, cuando las deudas pesaban demasiado. Arrendé la mitad del terreno a un ganadero vecino. Ver a otro hombre trabajar los campos de Javier casi me parte el alma, pero mantuvo las luces encendidas. Cada decisión era un trueque: comodidad por estabilidad, orgullo por supervivencia. Emiliano creció viendo los sacrificios, pero nunca sintió su peso. Tenía el encanto fácil de Javier y una sonrisa que podía convencer a un maestro de no castigarlo. También tenía una chispa para ideas grandes que se apagaban más rápido de lo que prendían. Sebastián era diferente. Mi roca, adoptado a los 6. Llegó desconfiado y callado, pero una vez que se asentó, echó raíces profundas. Estudiaba con ganas, nunca pedía dinero, y se fue a la Ciudad de México con una beca y un plan. Ahora es abogado, de esos que leen un contrato 3 veces antes de firmar, cada domingo. Llama solo para saber del clima, del huerto, y si hice algún pan esa semana. Miré la cocina, los mostradores gastados, la marca en la pared de cuando Emiliano pateó un balón adentro, la manta en la silla que las manos pequeñas de Sebastián ayudaron a tejer. Un pensamiento se coló sin invitación. Tal vez Emiliano tenía razón. Tal vez había convertido esta casa en un museo para recuerdos que a nadie más le importaban. Mi celular vibró con un mensaje de un número desconocido. Sacándome de mis pensamientos, el mensaje llegó a media tarde. «Hagamos las paces con un café, sin hablar de negocios, lo prometo. Yo invito. Paloma». Miré la pantalla un buen rato. Paloma no era de las que escriben sin querer algo. Pero eso de sin hablar de negocios sonaba a carnada. Tal vez, solo tal vez. Quería suavizar lo que dijo Emiliano, contra mi buen juicio. Respondí: «Está bien». ¿Cuándo y dónde? A la mañana siguiente. Manejé hasta Morelia y encontré el café que eligió, un lugar con mesas de madera reciclada, focos vintage y un menú en pizarra que parecía guía turística. Paloma ya estaba ahí, sentada en una esquina con vista a la puerta. Su chamarra beige parecía sacada de una revista de moda, y el cabello lo traía recogido con una elegancia que yo nunca tendría paciencia de imitar. Se levantó y me dio un beso al aire cerca de la mejilla. «Amparo, te ves increíble. Esa bufanda es tan atemporal». Pedimos ella algo con leche de avena y espuma de lavanda.
Yo un café negro y apenas tocaron las tazas la mesa, rompió su promesa. Sé que Emiliano y tú no están en la misma sintonía, empezó, inclinándose hacia mí, pero creo que encontramos una manera de que todos salgamos ganando. De su bolsa sacó una carpeta elegante y la deslizó hacia mí. Adentro había dibujos de mi terreno, transformado el granero pintado para bodas, el huerto convertido en un retiro de bienestar, y un edificio de cristal etiquetado como centro de procesamiento y distribución. Compraríamos el terreno por 900,000 pesos, dijo con suavidad, pero seguirías siendo parte, como figura fundadora. Tu nombre estaría en la marca. Piénsalo como preservar tu legado mientras abres la puerta a algo más grande. Mantuve la vista en los papeles sin tocarlos. No está en venta. Paloma no se inmutó. Entiendo que lo sientes personal, pero transformar es parte de crecer. Cerré la carpeta y la empujé de vuelta. Y borrar es parte de destruir. Su sonrisa no se movió, pero algo en sus ojos se endureció. Volveremos a hablar, dijo con ligereza, recogiendo sus cosas, de regreso a casa. No podía sacarme de la cabeza su sonrisa brillante, pulida, y lo bastante afilada para cortar. Pasaron 3 días antes de que el nombre de Emiliano volviera a iluminar mi celular. Casi dejo que sonara. Pero la curiosidad ganó. Ma dijo, con la voz más ligera que en semanas. He estado pensando en cómo fue lo de Paloma. No quiero que estemos peleados por esto. ¿Qué tal si solo nos sentamos juntos en tu casa, sin presiones, puro plan familiar? Me recargué en la silla, dejando que las palabras se asentaran. ¿De qué hablaríamos exactamente? Nada pesado. Paloma puede llevar comida. Platicamos. Nos ponemos al día. Si sale lo del negocio. Bueno, si no, también está bien. Solo quiero pasar un rato juntos. Sonaba sincero, demasiado sincero. Le dije que lo pensaría. Y terminamos la llamada con despedidas corteses que no se sentían nuestras. Esa noche, llamé a Sebastián. Apenas mencioné la invitación a comer. Su voz se endureció. Ma, eso es una emboscada. No dije que sí, respondí. No deberías decir que sí sin saber exactamente qué están tramando. Mi apuesta van a llevar papeles para que firmes. Algo disfrazado de acuerdo inofensivo. Tal vez solicitudes de zonificación. Tal vez un contrato preliminar. Y te van a presionar para que firmes ahí mismo. Me froté la frente. No serían tan descarados, soltó una risa corta. Sin gracia. Tú misma me has dicho, Emiliano no quiere esperar. Y Paloma no solo es descarada, es calculadora. Si van a tu casa, es porque piensan que estarás más cómoda, menos alerta. Así atrapan a la gente. La imagen de los dedos pulidos de Paloma deslizando esa carpeta en el café regresó a mí. Lo había hecho con la facilidad de alguien que ensayó el movimiento. ¿Qué sugieres?, pregunté. Primero, no firmes nada. Segundo, si aceptas reunirte, déjame estar ahí. O al menos ten a tu abogado listo para revisar lo que traigan. Dudé. El trabajo de Sebastián en la Ciudad de México lo mantenía ocupado. Y odiaba la idea de arrastrarlo a esto. Pero pensar en sentarme frente a Emiliano y Paloma. Desprevenida. Me apretaba el estómago. Lo pensaré, dije al fin. Piensa rápido, respondió. Y recuerda, Ma, estas cosas son más fáciles de parar antes de que pongas una firma. Después de colgar, me quedé junto a la ventana de la cocina. Mirando el huerto oscurecerse, las ramas se mecían con el viento, como si susurraran advertencias que no alcanzaba a entender. Llegaron justo a mediodía. El SUV negro estacionándose en la entrada como si tuviera un lugar más importante donde estar. Emiliano salió primero, con los brazos llenos de bolsas de papel blanco con el sello de un café orgánico del pueblo. Paloma lo siguió, su sonrisa lo bastante brillante como para hacerme sentir que ya había aceptado algo. Ma, te ves bien, dijo Emiliano, acercándose para un abrazo que parecía ensayado. Pensamos traerte algo especial, añadió Paloma. Entrando a la cocina como si conociera el plano de memoria, empezó a sacar envases ensalada de quinoa, salmón a la parrilla,
algo con betabel asado dispuesto como obra de arte y los puso en mi vajilla buena sin preguntar. Hicimos plática ligera mientras llenábamos los platos. Emiliano alabó la casa como si no hubiera crecido aquí. Paloma admiró mis tazas de café, preguntando dónde las conseguí. Aunque las había usado en cada comida navideña, todo parecía una obra de teatro. Y yo era la única sin guión. A mitad de la comida, Emiliano metió la mano a su chamarra y sacó una carpeta gruesa. La puso con cuidado junto a mi plato, como mago presentando el truco final. Esto, dijo, son solo acuerdos preliminares, nada definitivo. Solo para empezar con las solicitudes de zonificación para nuestro proyecto conjunto. No la toqué. Se los pasaré a mi abogado. La cuchara de Paloma se detuvo a medio camino. Claro. Pero el asunto es que tenemos un plazo corto. Los permisos para construir en primavera hay que presentarlos esta semana. Perder esa ventana podría retrasar todo un año. Me recargué en la silla. Ese es su calendario, no el mío. Ella sonrió, pero no había calidez en esa sonrisa. Ya tasamos el terreno. Salió justo donde esperábamos. El estómago se me apretó. ¿Tasaron mi terreno? Emiliano intervino con tono ligero. Solo para tener números exactos. Es algo común. Bajé mi tenedor, sin mi permiso. Técnicamente, el tasador no lo necesita, dijo Paloma rápido. Solo queríamos estar preparados para cuando decidas avanzar. ¿Cuándo? No, sí. Empujé la carpeta hacia Emiliano. No firmo nada hoy. El aire en la cocina pareció enfriarse 10 grados. La mandíbula de Emiliano se tensó, pero asintió con esfuerzo. Te damos un par de días. Paloma empezó a apilar los envases vacíos, con movimientos cortantes, como si guardara más que sobras. Solo queremos hacer esto fácil para todos, dijo. Se fueron poco después. El aroma a betabel asado quedándose como un eco. Me quedé en el fregadero, viendo su SUV desaparecer por el camino. La carpeta aún cerrada sobre la mesa. Para la tarde. Ya sabía exactamente qué hacer. Esa noche, me senté a la mesa de la cocina con la carpeta sin abrir frente a mí. La casa estaba en silencio, salvo por el zumbido bajo del refrigerador. Pero mi mente estaba todo menos quieta. Tomé el teléfono antes de que pudiera convencerme de no hacerlo. Sebastián contestó al segundo timbre. ¿Todo bien?, dudé. Mi voz se atoró. No, creo que es hora de que vengas a casa. No preguntó por qué, solo dijo, llego mañana, fiel a su palabra. Su coche entró al camino antes del mediodía siguiente. Verlo alto, firme, con una expresión mitad cariño, mitad enfoque fue suficiente para aliviar algo en mi pecho. Nos abrazamos brevemente antes de que deslizara la carpeta por la mesa. Léela, dije. Se sentó, hojeando las páginas con el mismo cuidado que usaba de niño con los crucigramas de los domingos, pero su ceño se fruncía con cada hoja. Esto no es un acuerdo preliminar, dijo al fin. Es la base para una transferencia total de control operativo a Emiliano. Señaló un párrafo. Tendrías el título, claro, pero él decidiría todo: arrendamientos, ventas, desarrollo. Y aquí apuntó otra cláusula. Tú serías la única garantía para cualquier préstamo. Si el proyecto falla, se quedan con tu casa. Sentí el estómago dar un vuelco y los inversionistas ojeo hasta el final. 2 empresas que no reconozco, incorporadas el mes pasado, sin registros públicos aún, pero apostaría que alguien está presionando a Emiliano y Paloma para que entreguen resultados rápido. Por eso te apuran con los plazos. Me recargué, asimilando las palabras. Entonces es peor de lo que pensé. Mucho peor, dijo. Pero también los hace vulnerables. Si convocamos una reunión en nuestros términos, con todos los involucrados en una sala, puedo desarmar esto antes de que se den cuenta. Por primera vez en días, sentí un destello de control. ¿Crees que acepten?, sonrió. De esa manera que decía que ya había decidido el resultado. Vendrán, sobre todo si creen que estás a punto de decir que sí. Miré la carpeta entre nosotros. Ya no solo un montón de papeles, sino un arma que podía cortar en ambos sentidos. Entonces preparemos el escenario, dije.
Sebastián asintió. Haremos que crean que van a ganar. Sebastián tomó la mesa del comedor esa noche. Con su laptop abierta y papeles ordenados en pilas precisas, lo observé trabajar. El ritmo constante de su teclado interrumpido por algún silbido bajo cuando encontraba algo nuevo. Emiliano ha estado ocupado, dijo, sin levantar la vista. 3 empresas en los últimos 7 años, todas disueltas. La primera quebró debiendo 24,000 pesos a proveedores. La segunda, tu préstamo para el food truck, cayó en default a los 3 meses. La tercera, una caja de suscripción de productos de cuidado personal. Acumuló quejas en la Profeco antes de desaparecer. Apreté la mandíbula, y nada de eso salió en su discurso. Claro que no. Hizo clic en otra pantalla. Aquí está lo mejor, el nombre de la startup de Paloma ya está registrado en Jalisco. Esa empresa está demandando a varios negocios por infracción, aunque lancen mañana. Estarían en juicio para la primavera. Negué con la cabeza. Y a mí me dicen la que vive en el pasado. El tono de Sebastián se endureció. Se pone peor. Revisé los registros de zonificación del municipio. Hace 2 semanas, Emiliano presentó solicitudes preliminares para desarrollo, poniéndose como propietario en espera. Las palabras pegaron como puñetazo. Ni siquiera es dueño. Actúa como si lo fuera. Y pronto dijo Sebastián, esto ya no es una negociación, es un plan de apropiación. Por un momento, el aire entre nosotros se sintió pesado. Como antes de una tormenta, casi podía escuchar la voz de Javier diciéndome que resistiera. Sin importar el costo, Sebastián cerró su laptop. Los invitamos de vuelta para una discusión final. Traerán a su abogado, tal vez a un representante del banco. Pensarán que es su vuelta de victoria. Y pregunté, y los desarmamos, con testigos, en tu casa, en tus términos. Pensé en la sonrisa pulida de Paloma en el café, el encanto ensayado de Emiliano en la comida. Esta vez, quería ver cómo se veían sus caras cuando el suelo se moviera bajo sus pies. Está bien, dije, llámalos. Los dedos de Sebastián ya marcaban. Llegaron puntuales, bajando del SUV negro como si cerraran un trato. Emiliano traía su sonrisa más desarmante. Paloma con una gabardina que hacía juego con el brillo en su voz al saludarme. Detrás venían un hombre con un maletín de piel y una mujer con una tableta elegante, presentados como su abogado y una representante del banco. Gracias por recibirnos. Dijo Emiliano con calidez. Los llevé a la sala, donde Sebastián ya estaba sentado. Antes de empezar, dije con calma, quiero presentarles a mi asesor legal. El cambio en la sala fue instantáneo. Emiliano parpadeó. La sonrisa de Paloma titubeó medio segundo antes de recomponerse. Sebastián se levantó, dio apretones de manos sin calidez y se sentó, deslizando una carpeta frente a él. Empecemos con algo de historia, comenzó Sebastián, con tono profesional pero filoso. 3 empresas previas disueltas, todas con deudas impagas. Una incumplió un préstamo firmado por mi madre. Otra generó múltiples quejas de consumidores antes de desaparecer. Emiliano se tensó. Eso no viene al caso. Es un patrón, interrumpió Sebastián, mirando a Paloma. Y el nombre de tu marca propuesta ya está registrado en Jalisco. Esa empresa tiene demandas activas por infracción, lo cual no mencionaste. La representante del banco alzó la cabeza. ¿Es eso cierto?, preguntó. Sebastián le pasó unos registros impresos. Ella los revisó y luego se excusó en voz baja. Diciendo que necesitaba revisar los términos de financiamiento, la máscara de Paloma empezó a romperse, sus palabras más filosas. Estás tergiversando todo. En serio, Sebastián abrió otro documento, porque aquí está tu solicitud de zonificación, presentada hace 2 semanas. Pone a Emiliano como propietario en espera. Eso es fraudulento. Considerando que la propiedad es enteramente de mi madre. El color subió a las mejillas de Emiliano. Solo estábamos preparando algo que no tenías derecho a asumir, terminó Sebastián. La sala quedó en silencio, salvo por el sonido de los papeles apilándose de nuevo en la carpeta de Sebastián. Me quedé quieta.
dejando que el peso de su vergüenza se asentara antes de hablar. Esta reunión terminó. Paloma miró a Emiliano, buscando un apoyo. Él no le sostuvo la mirada. Sebastián no dejó que el silencio durara mucho. Ya que hablamos de patrones, dijo, con los ojos en Emiliano, no olvidemos los préstamos personales que mi madre cubrió, los que nunca pagaste, el food truck, las facturas de proveedores, el pago atrasado de la hipoteca que juraste era temporal. Todo salió de sus ahorros. La mandíbula de Emiliano se tensó. Eso es la familia ayudando a la familia. Es tomar sin devolver, respondió Sebastián. Paloma se inclinó hacia adelante. Su tono de repente suave, casi suplicante. Amparo, nadie quiere lastimarte. Esto es por ayudar a tu hijo a cumplir sus sueños. ¿No quieres verlo triunfar? ¿No quieres ser parte de esa historia? Me levanté de la silla. Con el peso firme de mi decisión asentándose en el pecho, no estoy bloqueando sueños. Estoy protegiendo lo que es mío. No se llevarán mi casa. La expresión de Paloma se endureció. Te arrepentirás de perder esta oportunidad. Lo dudo, dije. Caminé a la puerta principal y la abrí de par en par. Váyanse. Por un momento. Nadie se movió. Luego el abogado recogió sus papeles. Evitando mi mirada, Paloma se levantó, sus tacones resonando en el piso de madera. Su rostro una máscara de dignidad herida. Emiliano se quedó un instante, sus ojos yendo de mí a la puerta abierta. Sus labios se abrieron como para hablar, pero las palabras que iba a decir nunca llegaron. Salió sin mirar atrás. Cerré la puerta tras ellos y dejé mi mano en la manija del latón un momento, escuchando el crujido lejano de las llantas en la grava mientras se alejaban. Sebastián seguía en la mesa, observándome. Se acabó, dijo en voz baja. Me giré hacia él, sintiendo que la sala se asentaba en una calma frágil, sabiendo ya qué tenía que hacer después. La casa se sentía diferente una vez que se fueron, no más ligera, exactamente, sino más firme, como si el suelo hubiera dejado de moverse bajo mis pies. Sebastián y yo nos sentamos a la mesa de la cocina con café fresco, el sol de media mañana derramándose sobre la madera gastada. Por primera vez en semanas, dejé caer los hombros. He estado pensando, dije, rodeando la taza con las manos. Es hora de poner este lugar en un fideicomiso, tú como albacea. Así nadie podrá venderlo sin mi permiso. Ni ahora, ni nunca, asintió. Sin sorpresa en sus ojos, puedo preparar los papeles esta semana. Lo haremos a prueba de todo. El nudo en mi pecho se aflojó. Bien. Y cuando eso esté listo, tal vez deberíamos empezar a restaurar el huerto. A Javier le habría gustado. Lo fui posponiendo, esperando el momento correcto. Sebastián sonrió. Entonces hagamos que este sea el momento correcto. Nos quedamos un rato más, hablando de variedades de aguacate, cercas nuevas, y cómo devolverle al terreno su mejor versión, mirándolo firme, capaz. Ya planeando los siguientes pasos me di cuenta de que esto no era solo proteger mi hogar. Era elegir quién lo cuidaría cuando yo ya no pudiera. Afuera. El huerto estaba desnudo bajo la luz otoñal, esperando la primavera. Ahora sabía que la tendría.